Parte 32. Horas más tarde, en medio de una sensación general de invencibilidad, el convoy adelantó la primera aldea totalmente infectada. Todos los aventureros habían descendido de las carrozas y caminaban delante, detrás y al lado del convoy. Había 12 carros. 3 para almacenar provisiones y el resto para el transporte de las tropas. En alguna parte de la formación de aventureros se escuchó un murmullo: ahora solo necesitamos sacarlos de sus casas. No tiene sentido encender esos cristales si la luz no los alcanza. Los cristales de los que esa voz murmuraba eran cristales lunares desarrollados por el gremio de magos de Rantel. Tenían la propiedad de acumular los rayos lunares y al activarse, estallar irradiando esa misma luz en cualquier momento del día. El carruaje se quedó en silencio, todos pensando en la próxima pelea. Para esa hora del día ya habían sido enviados los asesinos, ladrones y pícaros para explorar el área y matar a los líderes importantes. Después de eso, la primera carga sería solo un grupo grande de personas corriendo, pero el edificio de la barricada tendría que comenzar tan pronto como comience la pelea. Se quedarían en grupos, porque incluso para los aventureros más experimentados, un hombre lobo puede ser un oponente difícil, y esta sería su primera experiencia real, usando formaciones complejas como en el ejército. Después de eso, tendrían que sostener las barricadas cuando los enemigos que rodean la aldea atacan. La primera pelea la realizarían los aventureros de mayor rango que habían sido movilizados desde sus sitios de exploración, incluido el grupo de Selene, Rainbow y Skywolf con Plutón liderando a la cabeza, mientras que los más numerosos, los aventureros de nivel intermedio movilizados desde Rantel, construirían la barricada y la mantendrían hasta que los aventureros dentro de la aldea hayan terminado. Una vez que todo el grupo terminó de descansar, se prepararon para el combate. Estaban cerca de la primera aldea infectada, y era hora de iniciar el asalto general. Algunos aventureros furtivos enviados a explorar toda el área acababan de mandar su informe a Plutón mediante el hechizo de mensaje, demostrando su eficiencia. Según los informes, el pueblo estaba rodeado de campos, pero no había un muro protector y había una colina cerca. Los hombres lobo que rodeaban el pueblo se alojaban en una gran cueva debajo de la colina. Todo el grupo avanzó, evitando la colina y cerrando en la entrada del pueblo. Siguiendo la estrategia, Selene lanzó algunos hechizos de bola de fuego y un rayo de cristal sobre la aldea. Alarmados por el sonido y la luz que aparecía en el cielo, los aldeanos salieron de su casa, curiosos por el hecho de que el ejército de aventureros se acercaba. Algunos de ellos ya estaban tratando de esconderse sospechosamente. Selene usó el hechizo de levitar en unos pocos cristales lunares, haciéndolos volar por encima de la multitud y Armand les disparó con su ballesta. La luz cegadora hizo que su visión se volviera blanca, mientras que la llamada de la luna hacía que aparecieran en su piel características de hombre lobo. Solo tardaron medio minuto para que todos se transformaran. Mientras aún estaban aturdidos por la repentina transformación, todo el ejército de aventureros cargó. El filo de las espadas de los aventureros de primera línea cortaron por la mitad a los licántropos, sin dejarles ninguna opción. La magia de los lanzadores mágicos los sacó en grupos enormes, mientras que los guerreros se abrieron paso entre la multitud de hombre lobo. El resto de los aventureros los siguieron, chocando contra la multitud de hombre lobo como una ola furiosa. La mitad de los hombre lobo ya habían sido sacrificados cuando se dieron cuenta de la diferencia en la fuerza y comenzaron a aullar, pidiendo ayuda. Numerosos aullidos respondieron desde la colina, y salió un enorme grupo de hombre lobo, seguidos de los normales e incluso de algunos monstruos más poderosos, como los espíritus de la luna, los lobos salvajes mutados. Gracias a las barricadas formadas por carruajes, mesas y todo tipo de muebles que rápidamente ya habían sido instaladas alrededor de la aldea, los refuerzos de los licántropos no pudieron ayudar a sus parientes y trataron de destrozar las barricadas de la frustración. El ataque mágico lanzado por todos los lanzadores de magia de alto rango destruyó completamente la vanguardia de los hombre lobo, sorprendiéndolos y dejándolos expuestos al contraataque de los aventureros. Todos los hombre lobo dentro de la aldea habían sido asesinados, por lo que las partes más fuertes podían volver al frente. Desde el comienzo de la batalla, solo tardó media hora en terminar. Los integrantes de los grupos de alto rango, todos estaban ilesos, mientras que los aventureros de nivel intermedio tenían algunas heridas. Los aventureros que cobraron el mayor precio fueron los encargados de mantener el control de las barricadas. Algunos de ellos murieron cuando un hombre lobo blindado rompió una barricada con un martillo de guerra, permitiéndoles entrar. Los aventureros se organizaron y se turnaron para descansar, mientras los líderes de equipo se volvieron a la carpa de comando, discutiendo los informes. Bell fue el primero en dar su opinión. Fue rápido y no pudieron organizarse gracias a la falta de liderazgo. En general, creo que lo hicimos bastante bien.
Pero algunos de ellos escaparon. Estarán preparados la próxima vez, mencionó uno de los líderes de equipo. Deberíamos irnos ahora. Mientras más esperemos, más tiempo tendrán para prepararse, concluyó Plutón. Todos asintieron, y todo el ejército de aventureros caminó en dirección a la siguiente aldea. En su camino hacia la segunda aldea, el ejército fue atacado varias veces. En su mayoría eran hombre lobo u otros animales relacionados con la noche que intentaron quemar, destruir los carruajes llenos del equipo del aventurero, pero los aventureros del reino hechicero no son seres humanos normales. Los atacantes ni siquiera se acercaron antes de ser vistos por varios guardabosques, druidas y asesinos, y derribados por un implacable perno mágico o una flecha. Fue justo después de una de esas redadas. Habiendo matado a uno que intentaba huir, Armand devolvió la ballesta a la espalda. Se están desesperando, ni siquiera intentan atacarnos a los aventureros, solo a nuestro carro de suministros. Gaius, a su lado, volvió a ponerse el hacha en el cinturón cuando el peligro se resolvió. Bueno, es comprensible. Literalmente matamos a unos 200 de ellos hoy con facilidad. Si estuviera en su lugar, habría hecho lo mismo, o ya habría huido. Supongo que la persona que dirige esta operación es alguien que no puede aceptar o quien está tratando de ocultar una carta de triunfo haciéndonos creer que están debilitados. Selene vino de detrás de un árbol, después de haber frito un lobo mutado. La bestia era enorme, de al menos 2 metros de altura, pero un simple rayo de trueno seguido de una lanza de trueno hizo que la bestia trabajara rápidamente, paralizando y luego perforando su cráneo. No debemos ser despreocupados. Una rata acorralada siempre se defenderá. Después de todo, Armand y Gaius asintieron en acuerdo, y el convoy reanudó su viaje en el clima frío pero soleado de los inicios de la primavera. Parte 33. Llegaron a la siguiente aldea al día siguiente, por la noche, y al igual que la última vez, los aventureros furtivos fueron enviados como exploradores. Esta vez, se esperaban los aventureros. Entre las casas había un muro construido a toda prisa, hecho de muebles de madera y carros, y ya había muchos hombres lobo transformados en su interior. También se habían preparado varias trampas, como escollos con estacas de madera, cuerdas delgadas que activaban una ballesta colocada no muy lejos, etc. Pero todas las personas reunidas aquí eran aventureros experimentados, y esas trampas eran cosas que ya sabían en su mayor parte por propia experiencia o por aprendizaje en los talleres de formación del reino hechicero. Algunos monstruos inteligentes protegían sus guaridas con trampas como estas, por lo que sabían cómo manejarlas. Estas protecciones no eran nada contra los asesinos. Saltaron y los evitaron con facilidad, y el ex jefe de este pueblo nunca tuvo la oportunidad de darse cuenta de que fue asesinado. Cuando los asesinos y los pícaros regresaron y el ejército se dirigió a la aldea, todos los hombres lobo que aún estaban en su forma humana se transformaron. Sabían lo que les pasó a sus parientes anteriores, que no tuvieron la oportunidad de defenderse. Parecía que todos los hombres lobo, incluyendo aquellos que se suponía que debían esconderse, estaban en la aldea, para maximizar sus posibilidades de ganar. Esta vez, los aventureros avanzaron más cuidadosamente, ya que tenían que evitar las trampas. Solo un aventurero entusiasta de oro local que se había unido a la campaña punitiva, fue descuidado, cayó en un hoyo, pero fue rescatado in extremis por sus compañeros de equipo. Una vez enfrente de la barricada improvisada, los lanzadores de magia usaron bolas de fuego para destruirla. Los muebles de madera no pudieron soportar los golpes, y lo que no fue destruido comenzó a arder. Como la última vez, los grupos de alto rango iniciaron la lucha, abriéndose paso entre la multitud. Los demás aventureros los siguieron, matando a los heridos y atacando a los demás. El campo de batalla estaba lleno de cadáveres de hombre lobo, gritos de dolor, gritos de frustración, aullidos, metal que chocaba contra el metal y la luz proveniente de varios hechizos. No fue tan fácil como la primera vez, porque los hombre lobo estaban listos y lucharon incluso más desesperadamente. Lo que era inquietante para los aventureros eran los hombre lobo más pequeños. Sabían que eran ex niños humanos y se transformaron en hombre lobo, pero matar a los niños no fue algo fácil para la mayoría de los aventureros. Dudaron, discutiendo dentro de sus mentes si debían hacerlo, y muchos de los aventureros resultaron heridos por esa vacilación. Los hombre lobo más jóvenes aprovecharon esta ocasión para atacarlos, apuntando a la garganta del humano. Gracias a, o debido al hecho de que estaban en peligro mortal, volvieron a sus sentidos y cortaron, aplastaron, dispararon, quemaron, congelaron a los pequeños hombre lobo. Eso dejaba un sabor amargo en la boca. Nadie aquí quería matar niños. Por supuesto, hubo algunos degenerados a quienes el secreto les gustó. También había monstruos más grandes relacionados con los lobos, o la noche.
espíritus lunares, fantasmas de mujeres con vestidos blancos y una linterna en una mano, vargues, perros grandes y negros, y wargs. Pero gracias a la presencia de los aventureros especializados del reino hechicero, estos monstruos que normalmente serían parte de la búsqueda de exterminio dada solo a los aventureros más fuertes, fueron tratados de manera limpia y eficiente. Dado que no había necesidad de construir una barricada, los aventureros se separaron en dos grupos para flanquear a los hombres lobo, lo que se sumó al caos de la batalla. Matado desde el frente, atacado por los flancos, no pasó mucho tiempo para que la moral de los hombres lobo se rompiera, y para que intentaran huir. Cuando vieron esto, los hombres lobo vestidos con armadura se volvieron locos. Sus ojos se tornaron rojos como la sangre, sus músculos desgarraron su ropa y atacaron a todos a su alrededor, incluidos otros hombres lobo. Con la ayuda de los partidos de más alto nivel, no tomó mucho tiempo matarlos. Algunas casas ardían, se escuchaban gritos de dolor de aventureros heridos, la sangre impregnaba el suelo y el aire se llenaba con el hedor de la muerte. Una vez finalizado el trabajo en esa aldea, el regimiento de aventureros se retiró a una llanura cercana a descansar. Ahora que no tenía sentido sorprender a los hombres lobo, los aventureros podían tomarse su tiempo para descansar. Permanecieron allí durante todo el día y la noche, agotados. Durante los siguientes 4 días, caminaron hacia las 2 aldeas restantes, que estaban a solo 1 hora de distancia. Una de ellos fue Gerlo, el pueblo en el que la mujer sacerdote tenía familia. Pero esta vez, los aventureros ocultos hicieron un informe extraño. Ambos pueblos estaban vacíos. Las casas estaban desprovistas de vida, y no había ni un solo ser vivo allí, ni humano ni animal. Sin embargo, vieron una gran cantidad de huellas de pies desde el pueblo hacia el norte, con rastros de ruedas de carro. Los aventureros estaban confundidos y realmente no sabían qué hacer, excepto seguir las huellas. Dentro del carruaje central se había improvisado el puesto de mando donde los líderes de equipo discutían sobre eso. ¿Deberíamos seguir las huellas? Podría ser un cebo atraparnos. Incluso si tenemos un número, unas pocas rocas en un valle pueden interrumpirnos por completo, y un ataque en ese momento sería devastador. Dijo una voz: ¿qué más podemos hacer? No sabemos a dónde fueron, solo la dirección que tomaron. Probablemente huyeron cuando escucharon que sus fuerzas en la aldea anterior fueron aniquiladas, pero ¿a dónde huirían? Replicó alguien más. Ainzach parecía estar pensando, frotando una mano donde su barbilla. O se escapan de nosotros, o buscan un lugar mejor para defender. Solo puedo pensar en estos dos casos. Moknak sacó un mapa y lo puso en el suelo. Hay estructuras defensivas en la región. El castillo del señor, una abadía. Mientras miraban el mapa, alguien llamó a la puerta del carruaje. Sí. Solicita una audiencia un guardia de castillo malherido que acabamos de encontrar. Él tiene algo que decirle, comandante general. Unos minutos después de la interrupción. Ahí estaban los líderes del regimiento del reino hechicero, a solas con el agotado guardia en el carruaje. Estaba jadeando, tratando de recuperar el aliento. Llevaba un simple peto sobre un escudo de brazo con la heráldica de su señor, sostenía una espada de hierro que se partió por la mitad y no parecía querer dejarla ir. Había mucha sangre en él, pero no parecía herido, solo cansado. Parecía joven, apenas tenía 20 años. Cuando se sentó por unos minutos y bebió, finalmente comenzó a hablar. Eres aventureros, ¿verdad? ¿Estás aquí para salvarnos? ¿Salvarte de qué? ¿Los hombres lobo? Sí. El hombre parecía febril cuando escuchó la palabra. Estaba sudando Valdés, pero Selene no podía decir si era por agotamiento o por miedo. Solo dime lo que pasó. Cálmate. Moknak habló con una voz profunda pero tranquilizadora. De su carisma, el hombre inhaló profundamente, tomando control de sus emociones. Soy Lucas. Fue ayer. Llegó una gran multitud de aldeanos y pidieron refugio porque los bandidos atacaron su aldea. Nuestro señor es un señor compasivo. Ven. Nos dijo de inmediato que abriéramos la puerta. Y entraron al castillo para discutir los dos jefes de las aldeas. Les dimos comida y agua, y abrimos los barracones para pasar la noche. Pero cuando llegó la noche, el hombre se estremeció. Lo que había visto allí probablemente lo había traumatizado y corrió por una ventana. Dioses, esos gritos detrás de mí. Me escondí en una jaula. Cuando la batalla terminó, simplemente corrí hacia la salida oculta tan rápido como siempre, pero era normal, ¿verdad? No teníamos ninguna posibilidad de sobrevivir, era la única solución lógica para sobrevivir, ¿verdad? No me escapé, simplemente elegí la mejor manera de sobrevivir. Sí, eso es definitivamente. Plutón puso su mano en el hombro del joven. Inmediatamente se estremeció y levantó su espada rota. Él puso su otra mano en el brazo levantado, tirando suavemente hacia abajo.
No somos enemigos. Estamos aquí para matarlos. ¿Viste a otros monstruos en el bosque? La voz aún temblaba, sus ojos estaban llenos de miedo. ¿Otros monstruos? ¿Quieres decir, duendes y cosas así? No, patrullamos el bosque con regularidad para asegurarnos de que no entren en guaridas. Está bien. ¿Puedes llevarnos a esa entrada secreta? Sus ojos se ensancharon. ¿Ir allí? ¿Está loco o algo así? Nunca. Nunca volveré allí. Ya no soy un guardia. Y, además, el hijo del señor era mi amigo. Por eso sabía de esta manera, pero yo no voy a romper mi promesa con él. Puede que sea un cobarde, pero no soy un traidor. Estaba tratando de liberar su mano, que Plutón todavía sostenía. Parecía que todavía estaba bajo el shock, y no se daba cuenta de que los aventureros de aquí eran una fuerza a tener en cuenta. Puede que no sea su traidor, pero puede ser un salvador. Imagínate, si todavía hay algunos humanos vivos dentro, esta entrada nos dará un tiempo precioso para salvarlos. ¿Quieres condenarlos? Porque si tenemos que buscar por nosotros mismos, o para asediar el castillo, será demasiado tarde. Continuó luchando por un tiempo, antes de dejar caer los hombros y suspirar. Supongo que no tengo otra opción. Además, realmente quiero que el hijo del señor esté bien. Huyó, pero recuerdo que un informe al señor dijo que su hijo se había trincherado con otros soldados en la tesorería. ¿Podría verificar si todavía está allí? La tesorería está cerrada por una puerta reforzada con orichalcún, por lo que no debería ser destruida todavía. La voz de un líder de la formación resonó en el lugar. Comandante general, ¿qué cree que deberíamos hacer? Creo que deberíamos enviar asesinos de antemano por el pasaje oculto. Abren la puerta, entramos, cerramos la puerta para evitar un ataque por detrás y luego hacemos nuestro trabajo. Plutón soltó el brazo del guardia y miró a sus comandantes. Moknak sonrió, Bell estaba alegre. Supongo que apostaremos por esa estrategia. Vamos, cuanto antes mejor. Parte 34. Una hora después. Caminaron por un bosque hasta que llegaron a una llanura, con un enorme castillo en el medio. Había muchas rocas en el suelo a su alrededor. Permanecieron ocultos en el bosque, mientras los exploradores hicieron el reconocimiento de las inmediaciones al castillo. Las personas que custodiaban las paredes armadas con arcos y ballestas eran hombre lobo. Parecía que ya ni siquiera intentaban ocultar su naturaleza. Armand parecía curioso. ¿Por qué esas rocas? El joven soldado siguió mirando el castillo pero respondió, para repeler el equipo de asedio. Torres de asedio, arietes, pero debería darle cobertura ya que no usa ese equipo. Estaba mucho más tranquilo que antes. Eso se debió a que Moknak sacó una poción repelente de efecto mental y se la dio a él en el carruaje. Gracias a esto, explicó a los aventureros dónde estaba el mecanismo de la puerta y cómo operarla. Regresaron al bosque, aún sin ser detectados. Todos los aventureros se prepararon para la batalla. Buffs mágicos, pociones, y sobre todo cubriendo sus armas con plata líquida. El equipo de asesinos acompañados por el joven guardia se adentró en el bosque hasta el pasaje oculto. Los asesinos siguieron al guardia hasta una choza de piedra en ruinas en el bosque. La mitad de la casa fue derribada, y la otra mitad estaba llena de vegetación. El hombre entró y levantó una parte del suelo, revelando un túnel que se adentraba profundamente en el suelo. El otro lado del túnel se abría hacia la reserva de agua del castillo. Pasé por el sótano, pero deberías poder subir al pozo. Buena suerte. Sin decir una palabra, entraron, mientras que el joven guardia cerró la trampilla y regresó con los aventureros. El túnel estaba hecho de ladrillos de piedra, y no había luz. Confiando en que el asesino siente más que su vista, siguieron el camino por un tiempo. Finalmente, vieron algo de luz. Llegaron a un lago subterráneo, y una abertura circular en el suelo iluminó el lugar. Había un camino tallado con una puerta reforzada en el costado, probablemente era el camino que el guardia tomó para huir del lugar. Pero los aventureros estaban más interesados en el pozo. Al escuchar, no podían oír a nadie afuera, así que era un buen momento para subir. Uno de ellos sacó un rollo de cuerda, con un gancho al final. Lo tiró para enganchar el lado del pozo, y subieron. Su acompañante miró hacia un lado del pozo, solo reveló su frente y sus ojos afuera. El pozo fue colocado en un rincón de la fortaleza. Los hombres lobo miraban en alerta máxima, pero solo miraban fuera de las paredes. Sin embargo, algo era preocupante. Había muchos hombres lobo con túnicas grises, colocados en un círculo, y estaban realizando algún tipo de ritual, con una gran cantidad de humanos vivos en medio de la formación, sentados en el suelo. Parecían extrañamente tranquilos. La puerta al interior de la pared estaba protegida por un solo hombre lobo.
Todavía llevaba una túnica parcialmente desgarrada con el escudo de armas del señor, por lo que era un antiguo guardia aquí. Utilizando el urquisilente step para ser tan sigilosos como sea posible, se acercaron a la puerta, corriendo y acechando entre cada caja, barril o cubierta posible. Ocultarse y moverse sin ser detectados sería prácticamente imposible con tanta gente en el patio, pero no fue en vano que estos aventureros eran equivalentes al rango adamantita. El hombre lobo que custodiaba la puerta hacia el interior de la pared se dio cuenta de que estaba siendo atacado, pero demasiado tarde. Algo saltó sobre su espalda y le cortó la garganta con un movimiento rápido pero preciso, mientras que alguien más atrapó su cadáver antes de caer. El aventurero buscó la llave en el cuerpo, y abrió la puerta. Movieron el cuerpo colocándolo bajo una sombra en una esquina de la pared y detrás de ellos cerraron la puerta. Ocurrió en el lapso de unos 10 segundos, y nadie notó la desaparición del guardia. En el interior, despacharon a otros pocos hombres lobo que no esperaban tal ataque. Un cuchillo arrojado allí, un golpe de daga bien colocado, estrangulado, etc. Las formas de matar de los asesinos eran innumerables. Parecía que los hombres lobo no creían que alguien pudiera ir tan lejos sin ser detectado, porque no había guardias en la habitación con el mecanismo de apertura de la puerta. Los asesinos giraron la rueda abriendo la puerta. El sonido de las barras de metal deslizándose hacia las paredes finalmente alertó a los hombres lobo, pero ya era demasiado tarde. Se oyeron gritos de guerra, mientras los aventureros corrían hacia la puerta del castillo sin llave. Selene, Armand y Gaius corrieron junto al resto de aventureros del equipo de asalto hacia la puerta abierta. En el interior, la lucha apenas había comenzado, pero ya era un caos. Antiguos humanos disparaban flechas desde las paredes, y un grupo de hombre lobo con túnicas grises realizaban un ritual en medio del gran patio en el que estaban. Uno de ellos, con un bastón de metal y un cofre tendido frente a él, gritó para detener a los aventureros. Curiosamente, los humanos en medio de la formación estaban esperando tranquilamente, mirando la conmoción con una mirada desinteresada. El castillo estaba dividido en 4 partes. La parte de la que vinieron los aventureros, la puerta sur. A la izquierda, al oeste, había 2 enormes edificios. Por lo que dijo el guardia, eran la armería y la reserva de alimentos. A la derecha, al este, había un largo edificio, los cuarteles. Frente a ellos, en la parte norte, estaba el calabozo, donde se realizaba la administración de la tierra y donde vivían el señor y su familia. Tan pronto como comenzó la lucha, una gran cantidad de hombres lobo comenzaron a salir de la armería y la mazmorra. También apareció otro monstruo más aterrador. Selene usó sus hechizos para freír, electrocutar y paralizar a sus enemigos. Gaius dejó heridas profundas con su hacha y Armand le disparó a la ballesta con tanta precisión que fue casi de un disparo. Como en los asaltos anteriores, fue Rainbow y Skywolf quienes iniciaron la pelea. Sus ataques no dejaron a nadie vivo, y su magia agravó el miedo en los hombres lobo normalmente temibles. Las 2 partes habían estado luchando durante 5 minutos cuando se escuchó un grito. Era lo que parecía ser la cabeza de los sacerdotes hombre lobo que dirigían un ritual. El ritual está hecho. Deje que se viste la cosecha en sus corazones, humanos. Porque nuestro Dios viene a nosotros. Eitiro Bitnison. Escucha nuestro plea. Le ofrecemos la carne de su enemigo mortal como sacrificio. Como regreso, ven a salir y matar a todos los humanos. Summon, a ti. El cielo brillante se oscureció. Las nubes llegaron, impidiendo que el sol iluminara la tierra. El cofre implosionó, y de él salió una masa roja y sangrienta. Los humanos en la formación mágica literalmente implosionaron. Se convirtieron en rayas blancas de luz, que volaron en el cielo. La lluvia comenzó a caer, junto con el trueno. Entonces, se oyó un aullido. No era un aullido normal, era como si el mismo cielo estuviera aullando. Se escuchó incluso hasta la ciudad de Tropal. Rayas blancas de luz vinieron del cielo y comenzaron a congregarse en un punto en el suelo. Los aventureros se empujaron unos a otros, para alejarse de la magia. Sin embargo, los hombres lobo no parecían tan asustados como los humanos. Incluso miraban expectante la luz que se acumulaba lentamente. De repente, la luz blanca se deformó, cambiando su forma. Creció en tamaño hasta que tomó una forma canina. Entonces, la luz se disipó, una ráfaga de viento llegó e hizo que todos cubrieran sus ojos. Todos los sacerdotes hombre lobo murieron repentinamente, pero a nadie le importaban. Porque delante de ellos apareció la representación misma de Dios Lobo. Esta era la carta secreta con la cual el enemigo había previsto obligar al reino hechicero a movilizar sus fuerzas para proteger Restice y poderles atacar en otro lugar. Parte 35. Un lobo enorme, de 6 metros de altura y tan grande como una casa. El aventurero más alto, apenas llegó a 1/3 de la altura de su pierna.
se escuchó una voz profunda, como si la tierra misma estuviera hablando. Era la mezcla entre la grava siendo aplastada y la voz del diablo. HHHMM, su sacrificio me plaza, humano. Aceptaré su solicitud. Eitidol Binison. Ese monstruo jefe era parte de una línea de búsqueda bastante popular en Yggdrasil. Los jugadores tuvieron que derrotar a Fenrir, un jefe mundial con la ayuda del dios NPC Odín. El truco fue que los jugadores con karma negativo podrían unir sus fuerzas con Fenrir. Si ganaban, recibirían las recompensas de la misión y los otros jugadores no. Los 13 guardias de la mazmorra de la misión, entre los cuales se encontraban los NPCs Goliath y Dobinison, eran subjefes de nivel 50 que no causaban mucho daño, pero podían causar muchos efectos negativos molestos como aturdir, paralizar, sangrar, envenenar, etc. El enfrentamiento con estas criaturas resultaría igual de molesto para un jugador como lo fue en los primeros videojuegos de rol, atacar a un grupo de goblins de bajo nivel, pero que por la alta cantidad y movilidad en grupo, podrían ser un reto para los jugadores poco experimentados. En Yggdrasil, a medida que el número de jugadores en ambos lados crecía, la recompensa crecía proporcionalmente, dando situaciones donde una pelea como esa tomó todo un día de la vida real, y los jugadores que ganaron podrían comprar todo el conjunto del mejor equipo del level 100 y los mejores encantamientos con él. Mientras el monstruo de nivel 50 avanzaba hacia los aventureros, dos equipos se separaron de la multitud. Por supuesto, eran Rainbox y Skywolf, quienes habían practicado durante meses enteros en la mazmorra maestra, combatiendo de forma desequilibrada contra la mole que era el Lord Marcial Gohin. Intrigado porque alguien se atrevería a oponerse a él, Eiichi se detuvo. Los aventureros también se detuvieron. En este silencio absoluto, ambas partes esperaban a que actuara la otra. Finalmente, desde la retaguardia, el comandante general Pluton Einzach levantó una espada apuntándole al monstruo y gritó: equipos de avanzada contención, lanzadores inicien ataque a distancia. Escuadrón de enanos, prepárense. Interesante. Traten de darme una lucha adecuada, humanos. Con eso, comenzó la lucha entre el gigante y el regimiento de aventureros más mortal que se había formado en toda la historia de la humanidad. Los aventureros Raimond y Skywolf habían practicado hasta el completo agotamiento, reforzando sus habilidades en equipo durante sus ejercicios contra el Lord Marcial Gohin en la mazmorra maestra. Aunque eran mucho más débiles, actuaban como una sola conciencia, entorpeciendo los avances de Atlin, coordinándolo para evitar que su atención se centrara en las formaciones de aventureros que desde la distancia lanzaban sus hechizos, flechas y virotes de ballesta. Un grupo de enanos que había llegado junto al regimiento se separó del resto de la formación del regimiento, preparando sus propias herramientas para hacer alguna clase de ritual mágico extraño. Intermedio 3, parte 36. Extracto capítulo 19. Unos meses antes, en un valle escondido entre la cordillera de Acerlicia, luego de unas horas deambulando algunas minas, Ainz se maravilló con el trabajo en equipo de los esqueletos de bajo nivel y el esfuerzo que demostraron algunos enanos que los coordinaban. Se lanzaban bloques de mineral entre sí para ayudar a disminuir el esfuerzo necesario para mover algunos metales del camino. Hablando de minería, Ainz esperó que pronto se terminara de despejar la mina para desenterrar la prisión de un supuesto rey demonio, aunque era cierto también que descubrir esta mina al aire libre es rica en mineral de alta calidad, también sería un activo en los recursos para el beneficio de Nazarick. Ignorando los saludos que hacían los mineros y herreros cuando pasaba, Ainz se dirigió al puesto del enano ingeniero que coordina la excavación. Mi señor, Gottmog dio un breve asentimiento de reconocimiento antes de mirar hacia atrás en los inútiles intentos de los mineros de desenterrar el depósito de adamantita. Gottmog, veo que se ha avanzado en el retiro del material. De hecho, mi señor, Gottmog gritó una orden a un minero rezagado. Creo que puedes seguir adelante y configurarlo en ese lugar una vez que se haya excavado todo el metal. Señaló Ainz al lugar donde los mineros intentaban romper el mineral difícil, en una habitación privada en la montaña. Ainz esperó pacientemente a que llegaran los herreros enanos, mientras garabateaba el último de sus dispositivos en el pergamino, que había empezado hace algunas horas. Una vez que terminó, miró alrededor para ver que todos habían llegado. Ah, bien, todos están aquí. Ahora escuchen atentamente, porque estoy a punto de pasarles algunos diseños notables a ustedes. Ainz alineó los papeles y los colocó en una tabla de madera a la vista de los herreros e ingenieros enanos, a quienes les había pedido apoyo para iniciar la construcción de una factoría en este alejado lugar, completamente aislado y protegido del espionaje de cualquier nación vecina. Ahora, confío en que todos aquí saben cómo hacer una catapulta, una balista, una torre de asedio y un catalejo. Ainz asintió en aprobación mientras todos decían que sí. Bien, bien.
Ahora, primero lo primero, con el propósito de aumentar la capacidad industrial de nuestras dos naciones, debemos aprender cómo crear el componente esencial de la mayoría de estas cosas. Puede llamarlo pólvora. Es una mezcla simple de carbón vegetal, los cristales amarillos que se llaman sulfuro y salitre. Para simplificar, decidí no enseñarte toda la manera larga y aburrida de hacerlo, y en cambio inventé un hechizo de conversión que hace que la pólvora se convierta en polvo a cambio de los objetos que acabo de mencionar. Heinz metió la mano en su túnica y sacó una bolsa de rollos, que luego pasó a sus alumnos. Toma un hilero. Se grabará instantáneamente en tu mente, y luego podrá lanzarlo, independientemente de tu historia mágica. Heinz observó que todos sus alumnos aprendieron el hechizo simple y siguieron adelante. Entre los enanos que se habían ofrecido para este proyecto, estaba el enano Nicoline, que pocas semanas atrás había estado en una reunión secreta entre Heinz Algoun y algunas de las personalidades más destacadas del reino hechicero, entre ellas, la líder del próspero pueblo Carne y general del ejército demi-humano de goblins, Henry Valeare, así como el líder de la rama de Suranon, que oficialmente se había integrado al reino hechicero para formar la Orden de la Oscuridad, como varias personalidades más. Nicoline exudaba toda clase de elogios a todo el conocimiento que estaba divulgando libremente Heinz a su pueblo, con este grado de tecnología a su alcance, siendo los enanos la nación elegida por Heinz Algoun para compartir estos sorprendentes conocimientos y el desarrollo de nueva tecnología. El futuro próspero del reino enano estaba garantizado, después de que hace tan solo pocos años atrás, su pueblo había estado al borde de la extinción. Nicoline, al igual que todo el pueblo enano, tenía un completo sentimiento de gratitud incuestionable por el rey hechicero este día. ¿Por qué es importante esta pólvora?, dijo Heinz a su público. Podría preguntarse. Bueno, tiene el fascinante hábito de explotar cuando le prenden fuego, lo que puede ser utilizada para muchas cosas, la mayoría de ellas involucrando la horrible y brutal mutilación de nuestros enemigos. Heinz pasó la página, revelando un simple cañón. Aquí mismo hay un cañón. La premisa es simple. Cargar una tonelada de pólvora, poner una bola pesada de hierro en ella. Enciende el fusible que conduce a la pólvora cargada y siéntate y mira cómo una bola de hierro de la muerte destruye a tus oponentes. Es un concepto simple pero útil para la guerra. Quiero que todos aprendan solo porque quiero que todos ustedes lo hagan aún mejor y más mortal que nunca. Heinz volvió a pasar la página nuevamente, revelando un cañón grande y rechoncho sin ruedas. Fue apuntado hacia arriba por alguna razón. Este se llama mortero. Es como un cañón, pero aún más simple. Está diseñado para volar básicamente un área en particular más de una vez. Para poner esto en perspectiva, digamos que un grupo de falsos paladines están escondidos en un área. En lugar de confiar en que el cañón golpee la misma área una vez, lo que a menudo no se puede hacer, en su lugar usamos el mortero para bombardear constantemente ese lugar una y otra vez hasta que los caballeros mueren o se agoten, en qué punto se vuelve inútil hasta que se reajusta para atacar a otro lugar. ¿Todos conmigo hasta ahora? Heinz se detuvo en la mitad de su conferencia y volvió a su clase, que estaba prestando la máxima atención. Ah, bien, bien. Heinz volvió a pasar la página, revelando una simple esfera negra. Esto puede parecer inofensivo, y lo es. Siempre y cuando no le pongas fuego al lado. Esto simplemente se llama bomba. La idea detrás de esto es simple, pero complicada. Ya que no tenemos acceso nada más allá del promedio de la pólvora, tenemos que usar mucho para conseguir realmente una bomba devastadora. La idea es simple. Cargar y comprimir una tonelada de pólvora en un recipiente, colocarla al enemigo, lanzarle un fuego y observar ya que el enemigo es destruido en pedazos sangrientos. Existen toda clase de mejores bombas, pero esas acabarían dañando este mundo en sí, y creo que me gustaría que el paisaje de este mundo esté intacto, por lo que nos atendremos a esta bomba básica por ahora. Heinz notó la aturdida mirada de Nicoline, que estaba babeando ante la cantidad del conocimiento sobre toda esta clase de nuevas máquinas que de forma mágica los herreros enanos estaban aprendiendo a fabricar. Me pregunto si fue una buena idea, pensó Heinz mientras pasaba la página para no revelar nada más, demostrando que la presentación estaba hecha. Probablemente necesito asegurarme de que estos ingenieros son inmunes a la tortura y el dolor para que, incluso si son capturados, no desvelarán mis secretos. Parece que la presentación ha terminado. Todos entendieron eso. Heinz miró a su clase, quienes parecían entender a qué se refería. Bien, ahora, les daré los planos básicos necesarios para construir estos dispositivos. Espero que todos puedan seguir las instrucciones adecuadamente e informar a sus colegas sobre su naturaleza explosiva. También espero que todos estos objetos sean producidos en las siguientes cantidades. Ahora consíguelo. Él ordenó a los nuevos ingenieros de la guerra del reino enano, que tomaron una copia de los planos y se alejaron para comenzar a trabajar en ellos.
Bueno, es bueno que tuviera un nivel básico en la clase de ingeniero para ayudar a poner en marcha esta idea, pero ¿qué tan efectiva será? Ayn reflexionó sobre el concepto, pensó que era una buena idea en papel, pero sería bueno en la práctica. Ayn suspiró, bueno, ahora que no tengo nada mejor que hacer hasta que Himal vuelva a su reconocimiento, debería regresar a Nazarek a atender otros asuntos. Parte 37. El regimiento de aventureros trabajaba de forma coordinada, manteniendo la presión en el rey lobo mitológico. Ainzach no desviaba la vista del pequeño escuadrón de enanos, sus nervios de acero lo mantenían tranquilo por todo el caudal de experiencias al borde de la muerte antes de haberse convertido en el líder del gremio de aventureros en el Ramtel. Finalmente un enano hizo señas con una bandera. Ahora, equipos de primera línea. Último esfuerzo de contención. Gritó Ainzach. Los aventureros a la cabeza del enfrentamiento dieron su último esfuerzo. Los lanzadores de magia que habían estado lanzando hechizos de ataque, cambiaron de objetivo y apuntando a los aventureros, lanzaron hechizos de fortaleza y de restauración de sus habilidades. En otro lugar, un comandante enano daba instrucciones para que su pequeño grupo lanzara una carga de pintura en un tubo ecocilíndrico de aleación de adamantita. Primera carga lista, comandante. Listos para disparar. Gritó el subcomandante de su escuadrón. Enanos. Disparo de marcaje. Fuego. Una serie de insólitas explosiones se escucharon de esos tubos metálicos, cuando una hilera de paquetes dejando un rastro de humo salieron lanzados a toda velocidad. El arco por la gravedad les hizo descender del cielo en cuestión de segundos, y una cada marca de un color distinto golpeó el suelo en las inmediaciones alrededor de Rey Lobo y el grupo de guerreros que intentaban contenerlo. Una marca del color verde golpeó en un brazo del hombre lobo sin causarle el menor daño. Otros impactos estallaron cubriendo de pintura de colores a algunos de los aventureros. Ante el nulo poder de ese ataque mágico, el rey licántropo se burló del ataque combinado de los humanos y enanos, retándolos a que dieran todo su empeño en esa batalla. El resto de aventureros que presenciaban el ataque desde la distancia empezaron a temer que la nueva arma con la que los enanos habían experimentado hubiera resultara un fracaso. Nadie conocía ningún detalle sobre este nuevo armamento, pero al parecer había sido la carta del triunfo del comandante general. Con esa arma siendo inútil contra el amenazante monstruo, los corazones de muchos aventureros empezaron a entrar en pánico. Mirando a través de un catalejo, el enano comandante hizo una sonrisa y dio sus órdenes a su sección. Pelotón verde, impacto confirmado. El resto de pelotones, corrijan valores de ángulo y carga explosiva. Pelotón verde, cambia munición incendiaria, realiza disparo en 3, 2, 1, fuego. El grito de disparo del comandante enano resopló todo pulmón. Una nueva explosión salió de uno de los tubos, junto a ella un nuevo objeto en solitario, salió lanzado a toda velocidad dejando un rastro de humo verde, mientras el arco de su dirección poco a poco lo acercaba más al rey licántropo. Al mismo tiempo Ainzach dio la orden de repliegue para los aventureros de primera línea. Fueron solo unos pocos segundos, los aventureros no lograron moverse más de unos cuantos metros, cuando el disparo finalmente golpeó sobre el torso del rey licántropo. No se escuchó una gran explosión, solo un impacto sordo. Para los aventureros que corrían dando la espalda al monstruo parecía que el segundo disparo había sido un completo fracaso, pero entonces fue cuando se escuchó un horrible grito de dolor atrás de ellos. Moknak volteó de vuelta al rey licántropo. El contenido del casquillo disparado tenía una sustancia inflamable imposible salvo hasta consumirse por completo. Tan pronto el casquillo impactó en el pecho del licántropo cubriéndolo de la sustancia, esta comenzó a arder de forma descontrolada. Ainzach repitió su orden. Equipos de primera línea, retírense. En ese mismo momento el comandante enano dio su propia orden a su sección de artilleros. Cambien a munición perforante. Toda la sección inicie bombardeo a discreción. Fuego. Nuevas explosiones se escucharon en los tubos metálicos. Los arcos de los disparos volaron en dirección al rey elfo, indiferentes al infierno que en un instante desencadenarían sobre su objetivo. El estruendo de los impactos al golpear en su objetivo retumbó en toda la tierra a los alrededores. Por un instante los aventureros quedaron petrificados, creyendo que un terremoto estaba sucediendo en ese mismo momento. Conforme los enanos procedían mecánicamente bombardeando su objetivo, la mayoría de los aventureros recobró el sentido. Ya no seguían lanzando sus propios hechizos ni intentaban seguir atacando, solo quedaron hipnotizados como espectadores viendo el terrible infierno que el pequeño grupo de enanos estaba lanzando sobre el monstruo con su extraño armamento mágico. Parte 38. Mientras los enanos se hacían cargo del rey lobo, Ainzach, habiendo recobrado el sentido, daba las órdenes al resto de lanzadores mágicos para lanzar hechizos para contener al monstruo y que no saliera del área de efectos del bombardeo. Armand notó a alguien
En la ventana superior de una torre, una figura, vestida con una túnica gris con bordados dorado, miraba perplejo la pelea debajo de él. Dedujo de la postura del hombre que él también era un hombre lobo. Y a juzgar por su equipo, probablemente fue uno de los líderes aquí. Selene. ¿Qué? Choque estático. El hechizo golpeó un barco, haciendo que la piel de su cuerpo ardiera y deteniendo su corazón por la ocasión. Vi a un hombre en esa torre, creo que él es el líder. Estaba en el piso superior. Vamos entonces. Gaius, abre un camino hacia esa torre. Cuando Gaius estaba a punto de responder, Moknak y su grupo aparecieron junto a ellos. Su enorme espada estaba cubierta de sangre roja y otros líquidos extraños. El resto de Rainbow detrás de él, luchando contra los monstruos que intentaban interferir. Dijiste que viste al líder. ¿Dónde? Armand lo vio. Gaius está a punto de abrirnos un camino. Moknak respondió sin dudarlo. Había una sonrisa temible en su cara. Vamos contigo. Gaius, cuando quieras. Sí. Carga furiosa. El poder del arte marcial hizo que los músculos de sus piernas se hincharan bajo su armadura. Con un poder explosivo, levantó su escudo frente a él y corrió por el campo de batalla, haciendo que cualquier monstruo con el que se encontrara volara en el aire. Una persona más grande que no lo evitó a tiempo, literalmente, le aplastó la cabeza. Selene, Armand, Moknak y el resto de su equipo corrieron detrás de él, siguiendo el camino que él creó. Gaius terminó su arte marcial frente a la puerta abierta de la torre oeste del castillo. Entraron, luchando contra los pocos monstruos que intentaron atacar, y cerraron la puerta detrás de ellos. El primer salón estaba vacío, así que se tomaron unos segundos para restablecerse y tomaron algunas pociones. Moknak, mientras usaba un trozo de tela para limpiar su cara, habló con Armand. Tu compañera dijo que viste al líder. ¿Dónde está? Armand terminó de recargar una nueva revista en su ballesta y comenzó a rellenar la vacía con los pernos que sacó de una bolsa. Durante la pelea, vi a alguien en el piso superior, mirando la pelea desde un balcón. Su túnica era gris, pero con decoración dorada. Y desde su postura, estaba en su forma de lobo. Entonces, creo que es un líder. De algún tipo, señor Moknak. No soy tan viejo, no me llames señor. Sus mejillas estaban rojas, pero Armand ignoró adecuadamente su reacción, demostrando la diferencia de madurez entre ambos. Deberíamos irnos. El líder intentará escapar, probablemente. Y con eso, los aventureros se abrieron paso a través de las escaleras de la torre. Los monstruos que estaban dentro fueron tratados fácilmente, y les tomó solo 10 minutos llegar al piso superior. Estaban frente a una maciza puerta de madera. Los aventureros destrozaron la puerta con facilidad, y entraron. Era una habitación enorme, con pancartas y una alfombra roja que conducía a un trono, donde el enemigo esperaba. Las banderas tenían previamente la heráldica del señor, pero las cabezas de lobo negro habían sido pintadas. Aquí, había 10 hombres lobo. 5 en armadura de metal pesado, con varias armas de 2 manos, y 5 con túnicas grises y bastones. En el trono, también había un hombre lobo, pero su pelaje estaba cubierto de escritos mágicos complejos de plata resplandeciente. Había un bastón de madera con una roca blanca encima de él, apoyado en el trono. Parece que mis invitados han llegado. El hombre lobo en el trono tenía una voz profunda. Se levantó del trono, pero Moknak lo interrumpió. Probablemente eres el líder aquí. Enfréntate a la justicia, o contéstame. Antes de que Moknak pudiera terminar su sentencia, Selene envió una bola de electricidad al grupo de hombre lobo. Un sacerdote lobo y un guerrero se frieron inmediatamente, mientras que otro guerrero cayó sobre una rodilla, gimiendo de dolor cuando la corriente pasó a través de su armadura. Moknak miró a su lado, Selene ya estaba preparando otro hechizo, Armand estaba apuntando con su ballesta, y Gaius había levantado su escudo, avanzando hacia los hombres lobo. Selene levantó una ceja, mirándolo. Cuanto más tiempo los hagas esperar, más tiempo se prepararán. No convocarían a un monstruo tan grande si no fuera su carta de triunfo. Eso significa que esa es su última lucha. Puede que no tenga tanta experiencia como tú, pero sepa que tenemos que sacarlo lo más rápido posible. Usted. El líder de Rainbow parecía deprimido. Quería igualarse a su héroe Momón y preguntar sobre el paradero de los otros hombres lobo en el reino, pero todo lo que Selene ha dicho es verdad, al menos lo suficiente para evaluar la situación tan rápidamente. Con eso, Rainbow se unió a la lucha. Mientras tanto, a la entrada del castillo, el ataque coordinado de los aventureros y la sección de enanos artilleros había derrotado a la representación del dios lobo. La bestia era enorme, y los cartuchos perforantes dejaron su espada heridas mortales como coladera. Ati, subjefe de LBL-50, murió así.
Cayó lentamente hacia adelante, la tierra tembló cuando tocó el suelo y ya no se movió. Cuando vieron eso, los pocos hombres-lobos sobrevivientes comenzaron a huir aterrorizados. Era comprensible, después de que todo su dios acababa de morir delante de ellos. Los aventureros gritaron de alegría y persiguieron a los monstruos que huían. A las otras bestias, a los fantasmas de medianoche y a los wargs no les importaba, sin embargo, lo que vieron fue que un monstruo al menos 10 veces su tamaño fue derrotado, y eran lo suficientemente inteligentes como para huir también. En otro lugar del castillo otros aventureros caminaron hasta la mazmorra. Allí, los aventureros ya habían abierto las puertas y perseguían a los monstruos que huían y se escondían. Algunos de ellos ya estaban saqueando el lugar. Los aventureros ya habían sido informados del hijo del señor que debía estar escondido en la tesorería, para que Plutón no se preocupara por él. Dejó la tarea a algunos aventureros y se dirigió a la torre a la que vio dirigirse al grupo de Selene y Mutnak. Cuando llegó frente a la entrada, allí, un grupo de nivel intermedio esperaba frente de Mitrila un enorme conjunto de puertas destrozadas. Había una cosa parecida a una pantalla azul eléctrica frente a la puerta. ¿Qué está pasando? Ah, señor comandante general, perfecto. Un hombre con armadura dejó de golpear la pantalla azul con su martillo de guerra y se volvió hacia ellos. Estamos escuchando el combate dentro de esta sala, pero este escudo mágico está bloqueando el camino. Estoy tratando de destruirlo, pero hay 2 cristales de maná dentro de la potencia del escudo, y no podemos alcanzarlos. De hecho, mirando de cerca había 2 cristales azules de maná incrustados en la pared, unidos al escudo por una corriente azul de maná. Déjame hacerlo. Los aventureros caminaron hacia atrás unos pasos, dejando el lugar al comandante de los aventureros. Sacó unas esferas de cristal de un bolso y unos recuadros formados de alguna clase de goma, adhirió la goma a la pared y sobre ella colocó las esferas, tenían en su interior alguna clase de polvo mágico contenido a presión. Una vez colocadas las esferas, Ainsak sacó de un bolso una herramienta de magia utilitaria capaz de poder generar una pequeña flama. Colocó la pequeña flama sobre el cordón y en el momento que ésta empezó a incendiarse, les ordenó a los aventureros que se cubrieran de la inminente explosión. Los aventureros estaban asombrados, los 2 cristales de maná explotaron en una niebla blanca. Muy bien, adelante, todos detrás de mí. La habitación era un desastre total, y era difícil entender lo que estaba sucediendo. 5 o 6 cuerpos de hombre lobo yacían en el suelo, con marcas de sangre o quemaduras. Gaius estaba sollozando y sosteniendo en sus brazos el cuerpo de Selene que ya no se movía. Moknak tuvo problemas para mantenerse, luchando contra 4 sacerdotes hombre lobo al mismo tiempo. A pesar de su poder, la cantidad de hechizo lanzado le dio apenas tiempo suficiente para defenderse. Armand disparaba a los pernos de su ballesta, acribillando los cuerpos del resto de aventureros que aún se movían en un extremo de la habitación. Otros 2 aventureros combatían entre ellos como locos moviendo sus espadas de forma desorganizada y sentado en su trono, estaba el hombre lobo con una túnica gris, sosteniendo su bastón. Parecía muy viejo, incluso con la piel que cubría su rostro. Miró a Plutón y el resto de aventureros recién llegados y se rió con una voz que sonaba malvada. Ah, Etienne parece haber fallado. Lástima, fue valioso, pero al menos sabemos que es inútil si estás aquí. Lástima, sí, pero es el fin para ti. Corrupción cerebral. Parte 39. Minutos antes en el piso de la torre los lolicanos estaban orgullosos de sus habilidades, se les dijo que estaban a la par con los aventureros de Orichalcum, pero sus oponentes aventureros estaban en un nivel superior. Y peor aún, quedaban 8 de ellos, pero los aventureros tenían los mismos números, deshabilitando la ventaja numérica. En solo medio minuto, otros 2 guerreros hombre lobo ya habían muerto, uno fue decapitado por el golpe del hacha de Galus, y otro recibió su cabeza aplastada por el martillo de un aventurero de Rainbow. Mientras tanto, un tercer guerrero lobo luchaba por pararse, con pernos alojados en sus piernas, acosado por 2 aventureros que se lanzaron sobre el guerrero moribundo. Los sacerdotes lobo estaban tratando de curar a sus aliados, pero el asalto fue simplemente demasiado violento, y no pudieron hacer frente al daño causado. Al ver que la situación se estaba volviendo delicada, el líder usó su última carta de triunfo. Un hechizo de 6º nivel disponible con el uso de un talismán que en los meses recientes había cruzado de manos desde de supremacistas humanos en la resistencia de la teocracia, hasta llegar a las garras del culto licano supremacista de las razas demi-humanas. Malditos sean. Corrupción cerebral. De repente, Gaius se volvió y, en lugar de terminar con el hombre lobo al que se enfrentaba, inexplicablemente golpeó a Selene directamente en la cara con su escudo. Se escuchó un sonido crujiente, Moknak se lanzó contra su propio grupo de compañeros.
Armand, en lugar de disparar a los sacerdote lobo, disparó al resto de aventureros por igual. Selene intentaba resistir los ataques a corta distancia, pero finalmente la diferencia de habilidades le impidió resistir el asalto del hacha de guerra combinada con el arte marcial de Gaius. Mientras tanto, Moknak se echó a reír y corrió en solitario en dirección a un grupo de hombre lobo. El líder licano parecía ser una especie de sádico. Gaius acababa de destrozar el rostro de Selene, cuando finalmente la muerte de su compañera rompió con el control del hechizo. Fue entonces cuando vio por el rabillo del ojo que Proutón, el comandante general, entraba en la habitación seguido de una partida de aventureros. Confiando en él el comandante para desbloquear la situación, el resto de los aventureros se lanzó contra los sacerdotes hombre lobo. Después de que el líder del hombre lobo usó nuevamente su hechizo, miró expectante al comandante, esperando algo. Pero eso nunca sucedió. El aventurero comandante en jefe simplemente se quedó. ¿Se supone que algo suceda? El lícan abrió los ojos y abrió el hocico. Por primera vez desde que había recibido el objeto, su hechizo corrupción cerebral no funcionó. Este hechizo podría pasar por alto cualquier protección mágica y cambiaría la percepción de la víctima. Los aliados se convertirían en enemigos, y los enemigos se harían aliados. Y podría usarlo 3 veces al día, más de lo que haría que el hechizo fallara y el lanzador se desmayara. No una magia normal, nadie más podía usarlo. Sin embargo, frente a él, la persona que debería haber estado atacando a sus aliados, preguntó casualmente si algo debería haber sucedido. Pero, no. Lo que no se supone que sucede. ¿Por qué? ¿Por qué no atacas a tus compañeros de equipo? Proutón Ainzach era una parte importante en los planes del rey hechicero, era el comandante en jefe de los aventureros del reino. El gremio de aventureros era uno de los pilares para crear su utopía donde humanos y demi-humanos vivieran en paz. Naturalmente bajo el gobierno de Nazarick. Como tal, la cabeza en jefe de ese pilar debería de estar protegido contra cualquier intento de manipulación mental. Es por eso que Ainzo Argon le había entregado a Proutón un collar que debería de mantenerlo protegido de magia de control mental hasta de 8º nivel. La razón que llevó a Ainz a darle protección de tal alto rango fue debido a su primera experiencia con cristales de sellado de magia, donde el soldado de la teocracia Nigun invocó a un ángel conocido como la autoridad de dominio, empleando un cristal de sellado de 7º nivel. Aunque eso no le protegía al 100%, un enemigo de mayores habilidades seguramente no desperdiciaría sus esfuerzos en criaturas de este mundo, se enfocaría y se concentraría en atacar a los propios sirvientes de Nazarick. Proutón caminó junto a Gaius. Uno de los sacerdotes lobo trató de lanzarle una flecha mágica, pero el resto de los aventureros recién llegados neutralizaron a su atacante. Sacó uno de 3 pergaminos que le habían sido entregados pocas horas antes de partir de la base de avanzada. El pergamino estaba creado a partir de una extraña piel y contenía un hechizo de 5º nivel, esencia de la vida. Era una habilidad del ángel Luntian Spearmint. Los 3 pergaminos le fueron entregados a Proutón para poder revivir a 3 aventureros de alto rango en caso de que estos cayeran en batalla, y sin implicar costos en consumibles de varitas mágicas en las existencias de Ainz. Proutón tenía prohibido entregar este material a algún otro aventurero y mucho menos facilitar este material a cualquier país extranjero. En caso de no llegar a utilizarlos, tenía la obligación de devolver el material junto con las granadas de cristal a su regreso a Rantel. Mientras Proutón activaba el hechizo en el pergamino, sujetos al techo de la habitación, un grupo de Hansos registraba en tiempo real todo el experimento de Ainzo Argon respecto a crear esta fuerza armada de aventureros leales al reino hechicero. Al mismo tiempo, en el bosque a la distancia, otras fuerzas de Nazarick vigilaban todos los detalles de la batalla, atentos de no perder de vista ningún detalle, para dar un informe completo a Ainz del empleo de las fuerzas de aventureros y del experimento de armas de fuego recién iniciado en el Nuevo Mundo. Luego de liberar la magia del pergamino, Erina finalmente volvió a abrir los ojos. Gaius la miraba, incapaz de ocultar la alegría con los ojos envuelto en lágrimas por la culpa de haberla asesinado. Mientras tanto, Ainzach simplemente caminaba en dirección al viejo Lican. Comenzó a atacar, usando todo el hechizo que sabía, pero todos se disiparon tan pronto como se acercaron al comandante aventurero, o no tuvieron ningún efecto. Finalmente, Proutón se detuvo unos pasos delante de él y desenvainó su espada mágica en su dirección. Ainz sacó una espada corta. Estaba envuelta en un efecto de niebla ondulante. La hoja azul y débilmente translúcida estaba hecha de metal de cristal, y contenía poco mana. Sin embargo, su habilidad en general la clasificaba como un ítem de clase alta, y ciertamente era más poderosa que los ítems mágicos comunes en este mundo. El hombre lobo no tuvo oportunidad de resistir el ataque de una espada mágica de cualidades tan sorprendentes. Podía sentir el latido de su corazón en su pecho, las uñas clavadas en la carne de sus puños cerrados, la respiración rápida y el sudor en sus sienes.
Nunca había sentido un terror tan vivo como el de hoy. Finalmente, cuando Plutón le lanzó una estocada, el cuerpo del licano cayó inconsciente. Con una sola estocada la cabeza del licano rodó en el suelo. Tan pronto el hombre lobo cayó al suelo, el resto de los aventureros que habían sido controlados por el hechizo de control mental y estaban siendo sometidos por sus compañeros, recuperaron el control de sus cuerpos. Armand dejó de intentar luchar, sin entender lo que acababa de suceder. Gritó en busca de alguna explicación. Selene había recibido muchos golpes, tenía piernas temblorosas mientras trataba de levantarse. Gaio la levantó y Armand rápidamente vino a su lado para ayudar. El equipo de Rainbow tampoco se lesionó seriamente, pero uno de sus integrantes también había muerto a manos de sus compañeros. Plutón usó otro de los pergaminos para revivir al aventurero ante la sorpresa del resto de personas presentes. Todos conocían la historia y algunos incluso fueron testigos de la magia de resurrección del rey hechicero cuando revivió a Gojin en el primer torneo de artes marciales del reino. Aún así era increíble, prácticamente un milagro que ahora, incluso aventureros sin habilidades mágicas fueran capaces de usar el mismo hechizo de resurrección usando los nuevos elementos mágicos que cada día el reino hechicero inventaba. Parte 40. Deberíamos irnos. Los otros aventureros explorarán el castillo, pero necesitamos organizarlos. Ordenó Plutón al resto de aventureros en el lugar. Ellos asintieron ante la propuesta y salieron de la habitación. Afuera, el resto del regimiento de aventureros coreaba y festejaba por haber completado su misión. Skywolf había ido a la tesorería para verificar si el hijo del señor todavía estaba allí. Ainzach ordenó que algunos grupos continuaran revisando en el interior de castillo. Los monstruos restantes podrían ser problemáticos. Algunos espíritus se escondían en los muebles, obligando a los sacerdotes a limpiar casi todo en el castillo para deshacerse de ello. Por suerte, había muchos sacerdotes. Algunos otros monstruos fueron al sótano, obligando a los aventureros a ir a un lugar oscuro y estrecho, donde un enemigo podía estar acecho en cada esquina. Pero para los veteranos, su experiencia les había enseñado cómo lidiar con el combate en un lugar así, por lo que no era realmente un problema. El hijo del señor fue encontrado en la tesorería, junto con algunos guardias de la casa. La puerta de la tesorería los protegía perfectamente, y el único daño era marcas de garra en él. Tomó hasta la noche para terminar de cazar al último monstruo. Como todos estaban cansados, Plutón ordenó mover los cadáveres afuera, en las llanuras, y quemarlos. La gente gimió, solo querían dormir después de un día tan agotador, pero el castillo era un buen lugar para descansar, y no podían permitirse el lujo de vagar por el lugar. Los nobles locales probablemente tratarían de culpar a los aventureros si dejaban que un castillo sea ocupado por los no muertos. Tomó otra hora de trabajo duro para mover los cadáveres. El cadáver de Ati obligó a todos los aventureros a cortarlo en pedazos más pequeños para cosechar cualquier parte valiosa y moverla afuera. Solo la cabeza se mantuvo como trofeo, y se montó en uno de los carros. Finalmente, un piromante utilizó sus hechizos para quemar la pila de cuerpos. Los aventureros no tardaron mucho en encontrar una habitación o una cama para dormir. 20 aventureros habían sido colocados en las paredes para observar los alrededores. Finalmente, la puerta se cerró, las vigas sólidas de oricalco se deslizaron hacia atrás desde las paredes hacia la puerta, cerrándola y el fuerte quedó en silencio. El hedor metálico de la sangre y la muerte impregnaba el lugar, pero las bendiciones de los sacerdotes limpiaban el aire gradualmente. La mañana siguiente se llenó con la voz de los aventureros, quejándose de varios dolores debido a la intensa lucha del último día. Pero esto era algo común. Como aventurero y departamento de alquimia del gremio de magos había desarrollado una crema que podía reducir esos dolores. Las 4 aldeas completamente infectadas habían sido purgadas, pero aún quedaban las 2 aldeas restantes que por el flujo de comunicación con Etropal aún reciente, se creía que la infección aún era reducida. El comandante general Ainzach optó por seleccionar una partida reducida de los aventureros de rango intermedio con menor desgaste físico para marchar a las últimas aldeas, dejando a aquellos que ya habían experimentado mayor desgaste a que recuperaran durante el trayecto, descansando en los carruajes de transporte. Al llegar a las aldeas, el grueso del regimiento rodeó completamente las aldeas, mientras pequeñas unidades ingresaron en ambos poblados y de la mano de los jefes de aldea, usaron la misma estrategia de reunir a todos los pobladores en un mismo lugar y luego de emplear los cristales lunares contener a los pocos hombres lobo escondidos entre el resto de campesinos.
Al atardecer del último día de la campaña punitiva contra los Hombre Lobo, el comandante general de los aventureros del Reino Hechicero dio por terminada la misión. Habían muerto poco más de 40 aventureros comparados contra los centenares de Hombre Lobo asesinados. Todos los muertos en el bando de los aventureros eran del gremio local. Las fuerzas del Reino Hechicero habían trabajado de forma coordinada, que cada vez que alguno de sus compañeros tenía la salud baja, otro aventurero de su clase tomaba su lugar para que el primero, empleando las pociones de salud morada, recuperara su salud al 100%. La mayoría de los aventureros locales decidieron regresar a Tropal. Algunos se quedaron atrás, en su mayoría los aventureros de luto. No fue un problema para ellos porque podían canjear las recompensas de su pillaje en cualquier momento. Estaban 4 días lejos de Tropal. Al igual que los aventureros locales, el regimiento del Reino Hechicero hizo las maletas y emprendió el viaje de regreso al telepuerto en el puesto de avanzada.